Don Fabián Silva. Don Doni, buenos días, ¿cómo me le va? Don Fabián, primero que nada, un saludo, agradecerle que nos atienda en este día, y para nosotros es un honor, una flor en el ojal tenerlo por acá, don Fabián. No, el honor es para mí estar hablando con una gran persona, un gran patriota que ha logrado irrumpir en los medios de comunicación como una opción seria, una opción confiable, y además un saludo especial a toda su audiencia porque son personas especiales, preocupadas por el Estado, por el país y por el bienestar de todos nosotros. Así que un gran honor, más bien la invitación. Don Fabián, voy a iniciar como buen tico, agradeciéndole que nos hablen claro, don Fabián. Yo creo que durante mucho tiempo nosotros estuvimos con ese amor a la ignorancia que teníamos, y era porque ni siquiera sabíamos que estábamos en ignorancia, pero de repente empezaron a aparecer personas que nos hablaron claro, que nos dijeron las cosas tal cual. Creo que Costa Rica era muy políticamente correcto en muchas cosas, pero en otras no era políticamente correcto, y creo que en lo que era políticamente correcto era en la forma de hablar, no en la forma de actuar. Hoy en día tenemos personas como usted, don Fabián, que nos hablan claro, y creo que eso es lo que ocupaba Costa Rica. Yo creo que nosotros estuvimos, y estoy de acuerdo con usted, creo que utilizaría una palabra de drogados por el poder político y drogados por el poder mediático. O sea, una argolla mediática que era amiga y compadre de los políticos corruptos que saquearon el Estado costarricense, que por cierto nos hablaban muy bonito, que utilizaban palabras muy coquetas, y que el pueblo decía o señalaba a aquellas personas como personas instruidas. Pero eso que era políticamente correcto era inviable e insostenible por el bien de la sociedad costarricense. ¿Por qué? Porque nos saquearon las instituciones públicas. Recordemos el caso de La Trocha, recordemos el caso de Yamber, recordemos el caso de Caja Fischel, recordemos todos aquellos escándalos que indudablemente nos reventaron al pueblo de Costa Rica en la cara, y que nos estaba diciendo que los políticos estaban embuchacando millones de colones a costa del pueblo de Costa Rica, y que nos tenían muy entretenidos con un poder farandulero en donde lo que hablaban eran de las cosas más insulsas, más sin sentido, y estábamos generando lo que yo denomino la idiotización social. Pero llega un momento en donde aquello era insostenible, viene un líder indudable a nivel nacional, que hay un antes y un después, que es don Rodrigo Chávez Robles, nuestro presidente, y empieza a abrir aquel telón tenebroso y empieza a desnudar al político corrupto tradicional, empieza a desnudar la tragedia nacional que tenemos en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, y en ese momento el pueblo de Costa Rica se da cuenta que no podemos seguir igual. No podemos seguir igual porque sería comprometer a nuestros hijos y a nuestras hijas, a las futuras generaciones, sería condenarlos a la desgracia de un Estado que solo sirve a una argolla putrefacta y no sirve al pueblo, no sirve para defender el bien común, no sirve para lo que realmente la teoría del Estado manda, y es crear un sistema de organización pública con leyes justas y con leyes efectivas y con poderes del Estado que cumplan sus funciones también de manera efectiva. Y entonces esa realidad de un antes y un después que don Rodrigo Chávez le da al pueblo de Costa Rica la oportunidad de saber de que es el pueblo quien debe efectivamente mandar y no esa argolla política corrupta y mediocre que tuvo secuestrado la institucionalidad del Estado, con las consecuencias indudables, consecuencias de inseguridad ciudadana, consecuencias de la precariedad económica de las instituciones para poder desarrollar sus planes, y peor aún, el secuestro de lo que era o es un circo legislativo donde los pachucos, los analfabetas, y en donde el discurso populista
secuestró estos 4 años a un costo demasiado elevado en perjuicio del pueblo de Costa Rica. Y gracias a Dios, don Rodrigo empezó a mostrarle al pueblo de Costa Rica todas esas indecencias. El pueblo de Costa Rica reacciona y tenemos un triunfo abrumador. Creo yo, hubiese sido más abrumador si nosotros nos hubiéramos concentrado en escarbar muchas cosas impresentables que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones. Como muestra de aquello, las observaciones que rindieron los observadores de la OEA en relación al anterior proceso, el recién proceso electoral que vivimos. Entonces, cuando tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones que se rasga las vestiduras de decir que es único y excepcional en Latinoamérica, pero que sin embargo contrasta la realidad de problemas seriosísimos y señalamientos seriosísimos en los resultados, en los cierres de urna, mire, aquello es impresentable. Y por consiguiente llegó el momento en que el pueblo tiene la palabra y tiene la acción en el sentido de haber elegido de manera muy acertada la continuidad, para que ahora sí, con esta continuidad y con los 31 votos podamos hacer frente a los grandes desafíos. Uno de esos desafíos es enfrentar una oposición que pareciera ser que después de las elecciones dieron muestra de la perversa intención, por ejemplo, del señor Ramos, ex candidato que fracasó como opción política y que empezó a hablar de las triquiñuelas que podían implementar en el Poder Legislativo para sabotear todas aquellas leyes de bien común. Ni qué decir del Frente Amplio, donde tenemos el discurso progre comunista añejo, que lo único que trajo a Latinoamérica fue corruptela, narcotráfico y un nivel de indiferencia y apatía en relación a enfrentar los grandes retos que tenemos que enfrentar como sociedad. Entonces, esos desafíos los vamos a poder sortear o vamos a poder salir triunfantes en el tanto y cuanto los señores y las señoras diputadas tengan un espíritu patriota antes que un interés politiquero partidario. Don Fabián, bueno, siempre es un deleite escucharle a usted hablar tan claro. Don Fabián, durante muchas décadas se vinieron blindando y no es un secreto, pero sí fue un secreto durante muchos años. Fue año tras año acomodando las leyes y nosotros como costarricenses viendo la impunidad de todos los políticos. Aquí parece que en Costa Rica ser político y ser criminal está permitido si van de la mano. Entonces, ¿cuánto podrá o cuánto se necesitará, don Fabián, para nosotros empezar a ver como pueblo costarricense que los que la hacen, que la paguen, don Fabián? Que ayer salió una nota de un expresidente de la Asamblea Legislativa que le habían condenado 19 años, que se cayó todo, donde había metido a trabajar a personas a la Asamblea Legislativa que les pagaban salarios y no iban, y nada más se cayó el caso y ahora hay que volverlo a empezar, otro gasto. ¿Cuándo vamos a poder nosotros ver que ese blindaje se caiga un poco, don Fabián? Esto se va a lograr palpar por el pueblo de Costa Rica cuando realmente las reformas estructurales del Poder Judicial pues lleguen a fin o a buen término. Nosotros el día de ayer y antier creo tuvimos nuevamente la cara del cinismo y la desfachatez emanada del Poder Judicial cuando escuchamos a don Catalino, presidente o magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, vociferar en contra del presidente don Rodrigo Chávez. Lo que trata de hacer es lanzar una cortina de humo y tener el cinismo y el descaro de decir que un presidente que ha señalado la verdad, un presidente que les ha dicho cuáles son los gravísimos errores que siguen cometiendo en perjuicio del pueblo de Costa Rica,
la respuesta que tengamos del presidente de la Corte Suprema de Justicia sea tan descarada y con una desfachatez nunca antes vista. ¿Cómo puede el señor Catalino no responder de cuáles son las soluciones que él y sus 30 y pico de años de estar enquistado ahí en el Poder Judicial han planteado para resolverle al costarricense de a pie los grandes problemas de injusticia que no es ni pronta ni cumplida? ¿Cuáles proyectos y qué acciones ha tenido el presidente y ese staff magistral privilegiado para poderle resolver a los jueces y juezas de la República un tema impresentable, inmoral, me atrevería yo a inclusive a decir vomitivo, de tener a jueces condenados en el eterno interinazgo, en donde el chantaje del nombramiento, la renovación de su nombramiento, queda en manos de un staff magistral que me pregunto yo si no chantajeará aquellos nombramientos a cambio de algo. Esa respuesta la tienen que dar ese staff magistral. Ellos, los magistrados, son los principales responsables del descalabro de la justicia costarricense. Ellos que están en esa madriguera magistral, con sus finas y lujosas oficinas, con sus autos lujosos y con sus choferes para que los lleven a todo lado, eso que le cuesta al pueblo de Costa Rica cientos de millones de colones, tiene que cambiar. No podemos tener magistrados sempiternos, no podemos tener magistrados con esas coqueteras de carros último modelo, con oficinas lujosas. Eso no es fiel representación de la realidad que vive el pueblo de Costa Rica. La gran mayoría del pueblo de Costa Rica no tiene acceso a esos lujos abusivos, bochornosos, menos aún los funcionarios públicos honestos, que hay muchos, jueces, juezas, personal administrativo que es muy, muy honesto. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa cúpula magistral putrefacta empieza a carcomer todo el Poder Judicial a través de los nombramientos de un fiscal general que se para el sol a ver el nivel de mediocridad y el nivel de obsolescencia en el ejercicio de sus deberes, cuando tenemos un fiscal general que pareciera ser que ni puede hablar ni puede responder. Solo escuche usted el informe que da la Corte, aquello es la radiografía de la mediocridad, la radiografía de la ineptitud. Cuando usted tiene un jefe del organismo de investigación judicial señalado, cuestionado seriamente, donde pareciera ser que el arraigo moral o el deber moral pues empezó a estar ausente desde hace muchos años en esas oficinas. Y cuando usted tiene esta realidad, indudablemente el pueblo exige cambios. El pueblo exige cambios y no pueden tener tanta desfachatez que decir que la verdad de todos estos problemas es atentar contra la democracia. Dejen de escudarse en ese discursucho prostituido. No van a engañar al pueblo de Costa Rica, ya lo han engañado muchísimo. Lo han engañado y lo han estafado con una justicia que deja a los criminales en la calle, que deja a los narcodelincuentes y a los narcosicarios en la calle, con una justicia donde un juez ejecutor con esa mano indebida empieza a dejar libres a un montón de criminales, violadores y asesinos, a una justicia que no le resuelve a la madre que le asesinaron o le violaron a su hija de manera pronta meter a ese asesino en la cárcel. Cuando tenemos niveles de impunidad como los que está viviendo Costa Rica, mi estimado amigo Don Tony, vamos a tener una Costa Rica lo más corroída que va a presentar la peor de las sociedades. Y por eso el pueblo tiene que actuar y tenemos que tomar las medidas y las transformaciones que doña Laura Fernández va a proponer a la Asamblea Legislativa, que esperemos que esté constituida por verdaderos patriotas,
para hacer esos cambios tan necesarios. Don Fabián, ayer hicimos un video con la lectura de las 50 preguntas que se presentaron. Yo, como muchísimos costarricenses, la parte técnica no la conocemos tanto y hasta ahorita nos estamos empapando de cosas por escucharlos a ustedes, que se los agradecemos. Por ejemplo, una de ellas fue cuando don Juan Diego Castro y su persona empiezan a hablar de la conformación del Poder Judicial como tal, que en otros lados del mundo no se ve, y para nosotros es muy normal ver a la Fiscalía, ver a la Defensoría, a la Defensa Pública, ver en el mismo lugar. Entonces, hoy en día sí le crea a uno ese como ese morbillo de decir, hey, pero como el defensor público y el fiscal van a estar sentados almorzando y tal vez hasta ya haciendo cambalache para mandar a este y este no, y este soltarlo. Entonces, nosotros por ignorancia creíamos que era así, pero hoy en día nos damos cuenta de que nunca tuvo que haber sido así. No, la argolla politiquera que tuvo secuestrado este país por más de 70 años, donde se jineteaba liberación con la unidad del poder, y después vino un quiste canceroso llamado PAC con asocio del Frente Amplio, empezaron a darle un poder casi omnímodo al Poder Judicial. Y como usted muy bien lo señala, y todos los costarricenses, mire, lo agarran, como dicen, en el aire y saben que algo malo está pasando. Hay una teoría de la división de poderes que dice poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial deben tener el mismo poder. Debe haber un equilibrio en la balanza de poder público y cada uno de los poderes debe equilibrar esa balanza para que cuando uno tenga más poder, los otros dos puedan pues contenerlo. ¿Qué ocurrió aquí? Aquí le dieron un poder tremendo al Poder Judicial al enquistar a la Sala Constitucional, a la Policía Judicial, al Ministerio Público, a la Defensa Pública, violentando lo que nuestro constituyente estableció. El Poder Judicial es para impartir justicia. El Poder Judicial no es un ente policial, no es un ente auxiliar en el sentido de que la Defensa Pública y el Ministerio Público deban de estar ahí enquistados. Vea lo que ocurre. ¿Quién nombra al fiscal? La Corte Suprema de Justicia. Y si hay actos indebidos de los magistrados, ¿usted cree que el fiscal general va a investigar con probidad las denuncias que se presenten contra sus propios jefes? Hay que ser ilusos para pensar de que este fiscal, por ejemplo, va a actuar de manera célere para poder sentar en el banquillo de los acusados a un magistrado corrupto, o como ya nosotros vimos, narcomagistrados, que tuvo que venir la DEA para capturar a ese narcomagistrado y llevárselo a Estados Unidos, que en lo personal me da mucha tristeza saber que un ser humano estuvo en el cielo y cayó al infierno de la noche a la mañana. ¿Por qué? Por esa corruptela política. Ojalá don Celso Gamboa en Estados Unidos hable de todos los politiquillos de Liberación Nacional, de los PAC Lover y también del Frente Amplio, que están atollados de toda esta porquería del narcotráfico. Ojalá que pueda actuar, porque cuando una persona comete errores como los que él cometió, puede realmente ayudar a la patria para capturar a todos estos filibusteros que están dentro de la política y que están enquistados también en los poderes del Estado. Cuando nosotros como nación no nos unamos para luchar contra toda esta paria social, lo que estamos haciendo es suicidándonos como sociedad. Y uno de esos suicidios sociales es creer que mantener el Poder Judicial como está es lo correcto. Debemos sacar la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Debemos crear la Corte Constitucional. Don Donny, ¿usted va a creer que la Constitución política fue reformada para decir que la Sala Constitucional puede revisar al Ejecutivo en todo lo que quiera en relación a la constitucionalidad? Puede revisar al legislativo y ups, adivine qué, no puede revisar al judicial. ¿Eso qué es? Eso es amiguismo y compadrazgo, eso tiene que ser reformado.
debemos sacar el Ministerio Público, la Defensa Pública, el OIJ, para sanear el Poder Judicial y ponerlo a hacer lo que no está haciendo, impartir justicia pronta y cumplida. Don Fabián, otro tema a nivel de lo que usted está diciendo, y creo que también parte de ese grupo de personas extraordinarias que suma a doña Lourdes, a su tocayo, don Fabián, a su persona, a don Juan Diego. Parte de ello está contemplado darle reforma al tamaño del Estado, don Fabián. Tenemos un Estado elefantiásico, tenemos mandos medios, tenemos gente que está sobrando. ¿Será posible que nosotros como costarricenses algún día también podamos ver que todos esos favores que hicieron expresidentes regalando campos, algún día se llega a un orden? Yo creo que la responsabilidad patriótica nos obliga a todo el pueblo de Costa Rica de revisar lo que es nuestro Estado costarricense. El Estado costarricense dejó de ser un Estado social, democrático, de derecho, cuando el amiguismo y compadrazgo de liberación del PAC y el Frente Amplio empezó a legislar en beneficio de un staff político y dejó de realmente legislar a favor del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que creó lo que usted muy bien ha señalado, un entramaje legal complicado que generó un Estado muy burocrático, muy enfermo y que ya no está resolviendo la necesidad del por qué nació. Entonces sí, hay que hacer una verdadera revisión donde la propuesta a través de estudios serios podrían, por ejemplo, le pongo un ejemplo y aquí hablo a título personal, unificar todo el área de salud, unificar todo el área de vivienda en un ministerio ministerios que realmente vayan a cumplir sus funciones en los campos competenciales que se les exige. Entonces, un Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, cuando nació, le dio vivienda a muchos que necesitaban vivienda, logró resolver el problema de vivienda a nivel nacional, con funcionarios honestos, con funcionarios extremadamente probos, y algo fundamental que tampoco podemos perder de vista. Hay muchos funcionarios públicos que son patriotas, que están siendo perseguidos, cancelados, que están siendo realmente excluidos de lo que realmente deben ser las tomas de las decisiones nacionales. Entonces las reformas tienen que ir encaminadas a que aquel funcionario público, patriota, trabajador que defiende el interés nacional, pues debe no estar nombrado en interinazgo, debe realmente formar parte de una estructura ministerial efectiva que le resuelva la problemática día a día. Entonces, esto que usted plantea, pues está dentro de las ideas que todos los costarricenses le exigimos al Estado. Debe ser un Estado célere, debe ser un Estado donde los recursos se inviertan de manera efectiva, debe ser un Estado donde propicie que la educación llegue a todos y que los recursos dirigidos a la educación no queden en lujosos restaurantes con bochornosos almuerzos y cenas en donde pareciera ser que las cúpulas universitarias se atragantan por disque diplomacia universitaria. Esa impresentable e inmoral realidad donde un rector invita por diplomacia a un personaje muy señalado y muy cuestionado, un expresidente de la República, a restaurantes pagados con los fondos de los costarricenses. Esas reformas tienen que también complementar el que usted no se puede como rector dar cenas tan asquerosas y tan lujosas a costilla del pueblo de Costa Rica. Agarre su multimillonario salario, inviértalo en lo que usted le dé la gana, inviértalo si quiere todo en esas lujosas cenas, pero no toque con esa mano
contaminada los recursos del erario público que tienen que estar dirigidos a esos estudiantes que necesitan becas, que tiene que estar dirigido a esos profesores y esas profesoras que están condenadas con un sempiterno interinazgo. Y adivine qué, hay muchos profesores de la Universidad de Costa Rica que tienen que ir a dar clases a zonas alejadas y con costos, les dan el transporte pero no les dan los viáticos ni siquiera para comer, y mientras tanto el rector abuchonándose con comidas lujosas. Esas son las reformas que nosotros tenemos que pensar. Me imagino yo que es muy probable que la resistencia venga a decir que vamos a querer atentar contra la soberanía que creen que tienen las universidades, o que quieren atentar contra la independencia que tienen que tener las universidades. Claro que deben de tener algún grado de independencia, pero esa independencia no les da luz verde ni una licencia para que agarren el dinero del pueblo y lo hagan como les dé la gana a ellos. Eso es corruptela en su máxima expresión. Qué rico habla usted, don Fabián. Aquí, bueno, saludar a toda la gente que está conectada. Estamos 100% en vivo y hay pues bastante gente conectada, don Fabián. Siempre escucharle a ustedes tan agradable. Don Fabián, hicieron ustedes 50 preguntas al magistrado presidente de la Corte. Mi pregunta es, ¿por qué hay que tener la necesidad de mandar preguntas por escrito al magistrado presidente? ¿Por qué no rinden cuentas de manera natural todos los magistrados? ¿Por qué los magistrados son tan difíciles de verlos en televisión hablando? ¿Por qué son tan cerrados? ¿Por qué no conocemos la mayoría de los 22 magistrados? Uno no sabe ni quiénes son, dónde están, qué hacen. ¿Por qué el Ejecutivo está en la obligación de dar cuentas? Y creo que a nivel legal todos los funcionarios públicos están obligados a dar cuentas. Creo que hay una... Pero ¿por qué no se cumple eso? Porque hay que mandar 50 preguntas. Y aparte, una segunda pregunta que la podemos sumar a esta es si ustedes creen realmente que van a tener respuesta en el plazo correspondiente, porque ayer hicimos el video y la gente dice, si están esperando que les respondan a eso, esperen sentados. ¿Están en la obligación de hacerlo también? Sí, claro, don Doni. La primera pregunta, ¿por qué nos vemos en la obligación de presentar un pliego de preguntas? Porque están escondidos en la madriguera judicial, el staff magistral, porque no dan cuentas, porque están escondidos y no quieren decirle al pueblo por qué la justicia es impronta y no cumplida, porque están irrespetando al pueblo de Costa Rica. Y cómo diablos estas personas exigen respeto al Poder Judicial cuando día a día se le irrespeta a todo el pueblo de Costa Rica lo impresentable que está ocurriendo en el Poder Judicial. Yo no puedo generalizar, sé muy bien que hay pocos magistrados valientes, pocos magistrados que realmente trabajan de sol a sol y son muy honestos, pero hay una gran mayoría que fue nombrado por ese amiguismo y compadrazgo politiquero y que realmente tienen que dar cuentas. ¿Por qué no salen a los medios? Expliquen qué es lo que ustedes están haciendo. Pero muy lamentablemente, don Doni, eso va a ser muy difícil. Le voy a explicar por qué. Porque el nivel de arrogancia, de prepotencia e inclusive me pregunto yo si esta gente se creen dioses del Olimpo que son intocables y que empiezan a ver por encima de su hombro al pueblo de Costa Rica y a todos aquellos malcriados que les señalamos la verdad en la cara y se las decimos y que no nos da miedo que nos amenacen porque nosotros les hablamos claros. No se escondan, denle respuesta al pueblo de Costa Rica. Sus multimillonarios salarios deben ser ganados de tal manera que usted le explique al pueblo de Costa Rica el por qué es tan lenta la justicia. ¿Por qué para unos casos son extremadamente céleres? Todo lo que venga del Poder Judicial
del Poder Ejecutivo, don Doni, usted ve que corren, que ahí sí la justicia es pronta y cumplida y eficiente, pero cuando hay casos donde están los compadres y amigos que han estado pegados en la teta del Estado, los políticos corruptos de siempre, ahí sí los casos duran 10, 15, hasta 20 años y no se resuelve y llega la maldita impunidad. ¿Y qué es esto, la impunidad? Que el corrupto, el asesino, el narcotraficante, lo más espernible de la raza humana, no es condenado, no es sentado en el banquillo de los acusados. Y cuando los niveles de impunidad llegan a los porcentajes que estamos teniendo en Costa Rica, el pueblo deja de creer en la institucionalidad del Estado y por consiguiente el pueblo exige los cambios que sean necesarios. Ese pliego de preguntas que formula don Juan Diego Castro, otro gran patriota, es preguntas que no solo él, todo el pueblo de Costa Rica, todo un pueblo está detrás de don Juan Diego respaldando que esas preguntas sean respondidas. Y ahora vamos a ver si nos van a meter, ¿verdad?, algún cuento donde nos digan que no pueden respondernos en 10 días, o lo peor aún, que digan que no están en la obligación. Porque entonces el amiguismo y el compadrazgo puede hacer que vaya a ser algo impresentable, que cuando metamos el amparo porque no respondió al derecho constitucional que nos asiste, la sacrosanta sala constitucional vaya a defender a sus compadres magistrados. Entonces la justicia vuelve un círculo vicioso en donde encuentra razón de ser los señalamientos muy directos y francos que hace el presidente de la República y todo el pueblo de Costa Rica. Eso en sí sería un mensaje, don Fabián, de parte de ellos. Claro. Don Fabián, yo sé que está ocupado, pero tengo una pregunta que no podemos dejarla pasar porque la verdad es que me disculpo por robarle tanto tiempo. Y con eso ya prácticamente vamos terminando. Usted habló de 3 poderes de la República, Ejecutivo, los poderes tradicionales que ya conocemos, pero hay 2 poderes que también parece que quieren tener un poder adicional, y parece que en Costa Rica hay 5 poderes, con la Contraloría y con el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay mucha gente que me está preguntando 2 cosas muy importantes. Vamos a dejar la Contraloría aparte porque en sí ella es todo un tema que podríamos hablar horas. Pero el Tribunal Supremo de Elecciones hubo muchas acciones que están como raras, con el levantamiento del fuero del presidente, con la parte de las votaciones, los comicios y todo lo que pasó. Algún momento de la vida nosotros vamos a poder ver que se sienten responsabilidades, porque yo creo que hubo hasta delitos por parte de algunos miembros de este poder hacia la forma en la que actuaron contra el presidente y sobre todo en estos últimos comicios. Mire, usted está dando un punto medular que a mí me extraña muchísimo que los medios de comunicación no hayan querido profundizar en la investigación de lo que ocurrió en este último proceso electoral. Usted es el único valiente que escucho el cuestionar y señalar. El Tribunal Supremo de Elecciones no es omnímodo. El Tribunal Supremo de Elecciones de los magistrados, volvemos con el mismo problema de una cúpula magistral que se creen dioses del Olimpo y que no se les puede señalar ni cuestionar. No, hay que pedirles cuentas, tienen que rendir cuentas. Ya dejen de estar escudándose de que es una maravilla la democracia costarricense y que ellos son ángeles impolutos que no pueden ser señalados. No, señores, denle respuesta al pueblo de Costa Rica porque esas serias inconsistencias. Denle respuesta al pueblo de Costa Rica a las observaciones que hicieron los miembros de la OEA. Denle respuesta al pueblo de Costa Rica a un sinnúmero de preguntas. Yo estoy muy seguro que dentro de poco vamos a presentar un pliego de preguntas a ese séquito magistral del Tribunal Supremo de Elecciones que se cree intocable, y una petición especial a los patriotas que van a iniciar
en el nuevo periodo legislativo, porque en este es impensable, ¿verdad?, que vayan a hacer algo, pero la nueva Asamblea Legislativa tenemos mucha fe en los diputados que han sido nombrados. A ellos se les exige o se les pide respetuosamente constituyan una comisión investigadora del Tribunal Supremo de Elecciones para poder revisar todo lo que hacen los señores magistrados, para poder revisar todas las inconsistencias que se dieron en el último proceso electoral. Eso le va a hacer bien a la democracia costarricense y al Tribunal Supremo de Elecciones. Ya dejen de pensar de que no tenemos derecho, el pueblo de Costa Rica, de pedirles y exigirle cuentas de algo que nos cuesta extremadamente caro, y es sostener una cúpula magistral del Tribunal Supremo de Elecciones que se cree impoluta y que se cree que está por encima de todo el pueblo de Costa Rica. Tenemos que, para fortalecer el sistema democrático, revisar al Tribunal Supremo de Elecciones. Si es necesario, hasta con lupa, se tendrá que revisar con lupa y con pinzas para poder presentar las reformas que se requieran. Don Fabián, muchísimas gracias. Yo quisiera hablar con usted porque le tengo como 50 preguntas más. Una de ellas que tal vez si nos puede tocar así ya por encimita, y aprovecha de una vez y se despide porque le he robado demasiado tiempo. ¿Qué se puede lograr con esos 29 más 2 en diputación a nivel de leyes? Porque tenemos esa pregunta muchos costarricenses que sabemos que hay muchas cosas que se pueden lograr con 29, otras que se necesitan los 38, tal vez aparezcan esos 6 patriotas como usted lo dice, pero ya hay ese 29 más 2. ¿Se puede hacer algo con eso? Todas las leyes ordinarias de organización de las instituciones públicas, leyes que permitan atender las necesidades del pueblo de Costa Rica, leyes que permitan plantear, por ejemplo, el tema de la ciudad gobierno, de la Marina de Limón, temas que sean requeridos en poblaciones de alta vulnerabilidad para llevar la asistencia del Estado. Todo eso lo vamos a poder hacer con los 31 votos. Sin embargo, no seamos ilusos, porque si vamos a tener pachucos y analfabetas políticos en la Asamblea, como los tuvimos en esta actual, van a presentar miles de mociones, van a sabotearlo, como dijo el señor Ramos que lo iba a hacer. Entonces vamos a tener un 2.0 de desgracia nacional en el poder legislativo. Si la oposición no es patriota, si vamos a tener patriotas, y esa es la fe que alberga el pueblo de Costa Rica y se los exige o se los pide vehementemente a los nuevos diputados, pues el país va a caminar. Si no, vamos a ver lo mismo. ¿Y quién pierde? El pueblo de Costa Rica, pero el pueblo de Costa Rica entonces tendrá los reflectores alumbrando esa politiquería oscura que nos puede secuestrar. Pues tengamos fe, pensemos que realmente los 31 votos van a aprobar leyes de beneficio nacional y que la oposición no va a poner las mociones que le dé la gana para sabotear. Esa es otra reforma, don Doni, que hay que hacer, la reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa para no permitir los abusos de estos progres comunistas que solo desgracia traen a las sociedades latinoamericanas y del mundo. Don Fabián, es un honor, la verdad. Desayuno de campeones, podría llamarle yo a esta conversación con usted. Agradecerle de verdad, muchísima gente comentando, don Fabián. Obviamente usted es una persona que el solo escucharlo atrae la atención. Gracias por hablarnos tan claro. Por favor, de parte mía y de parte de, yo creo que la mayoría de costarricenses, no aflojen este trabajo que han venido haciendo. Síganos hablando de la manera en la que usted habla, aunque para algunos les moleste, a nosotros sí nos gusta, a los costarricenses nos gusta que nos hablen en un dialecto en el que entendamos. A veces muchos empezaron a hablar de forma muy técnica, muy bonita, muy adornada, y nos metieron unas patadas en el trasero. En cambio ustedes nos hablan directo y nos agarran de los hombros y nos sacuden, y yo de mi parte sí soy muy agradecido por eso, don Fabián. No, don Doni, el agradecido soy yo con usted. Usted es una gran persona, un gran patriota. Siga adelante. Vea usted los miles de costarricenses que lo admiran y lo apoyan también. Y quiero enviarle un abrazo, un beso y una flor a todo el pueblo de Costa Rica que lo escucha a usted,
y que lo seguirá escuchando y que apoya las grandes transformaciones que este pueblo necesita. Un abrazo a la unidad nacional, la unidad franca, verdadera, no oportunista, y un llamado especial a todo el pueblo de Costa Rica de que tenemos que luchar por nuestra nación, por nuestro país, por nuestro estado, sin esperar absolutamente nada a cambio. Todos y cada uno de nosotros en nuestro espacio de vida, en nuestros nichos de acción, tenemos que dar esa semillita, ese aporte gratuito al Estado, porque amamos nuestra patria, porque nuestra patria nos ha dado también mucho, porque a pesar de las oscuras realidades que la politiquería nos ha dado o nos ha heredado, también hemos tenido verdaderos patriotas y verdaderos líderes que construyen un futuro mejor para aquellos que nos debemos, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros hijos, ese futuro que tenemos que agarrar con nuestras manos, bendecir a Dios porque nos los ha dado y asumir nuestra responsabilidad para heredarles una patria mejor. Así que un gran abrazo a todos y muchísimas gracias por su invitación. Dios lo bendiga, don Fabián, siempre un placer. Gracias, igual. Señoras y señores, con el pelo parado, así literalmente, mae, qué chuzo de conversación acabamos de tener con el señor don Fabián Silva. ¿Qué les parece?